Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a nuestra primera sesión del año 2024. Espero que hayan tenido una feliz Navidad, que sé de corazón que así ha sido, y que este año, pues 2024, sea maravilloso, siempre de la mano del Señor, ¿no? Bueno, como les pusimos en el chat, hoy día va a haber una revisión general del Evangelio según San Lucas que hemos estado viendo para poder, bueno, pues, retomar, ¿no? Con todas las ganas, con todo eh, los bríos, ¿no? Porque también hay personas nuevas que se están incorporando para que puedan ponerse, pues, digamos, al día con todos nosotros y nos viene bien, nos viene muy bien hacer ese repaso. Pero antes, como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor. Esta vez voy a hacer la oración que tengo aquí, entonces todas en casa nos recogemos para ponernos en presencia del Señor, de la mano del Espíritu Santo, para que sea Él que guíe esta sesión de la mano de Manuel Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a todos los que se están integrando en estos momentos y a los que nos ven por el video. Feliz año también. Adelante, Manuel Pablo, empezamos. Gracias, Katy, hermanos, buenas noches. Como decía Katy, vamos a hacer una revisión general, pero más general que no solamente quería presentarles un resumen de lo revisado en Lucas, sino todo. O sea, todo lo que hemos visto en este curso que comenzó hace poco más de un año. Entonces, como ha habido un receso de un par de semanas, quizás sea ocasión para, como que dándonos nuevo impulso, mirar lo que hemos visto, afirmarlo, aclararlo bien, bien, y de paso le puede ser útil a las personas, a los hermanos que se han ido incorporando después, ¿no? Entonces es como nivelamos la cancha para todos. En ese sentido, vamos a ir más o menos rápido, pero igual, por favor, si quieren intervenir, lo hacemos a través de Katia en cualquier momento. Ok, entonces comenzamos hace más de un año con esta diapositiva, iba a decir esta famosa diapositiva, ¿no? Que es la Biblia. Mire, y tenemos a un sembrador viejito, el señor, con un libro que puede ser fácilmente la Biblia, en el cual él le echa semilla y que es en flores, hay pajaritos, una figura muy linda, ¿no? Y decimos, ¿qué es la Biblia? La Biblia es palabra de Dios en palabras de hombres. Esta frase es bien importante, porque muchas veces nos quedamos, hermanos, en la primera línea, la Biblia es palabra de Dios, y lo dejamos ahí. Pero me parece que esa respuesta no es completa. Definitivamente la Biblia es palabra de Dios, pero en palabras de hombres. ¿Por qué? Porque son hombres los que escriben la Biblia. No es Dios que dicta a una mano invisible, ¿no? Son hombres que en sus propias palabras explican la experiencia de Dios. En ese sentido, recordamos algunas frasecitas. Esta que me encanta, que me parece que tiene la máxima trascendencia, ¿no? ¿Para qué leer la Biblia? Y recordamos al famosísimo San Ambrosio, maestro de San Agustín en el siglo IV de nuestra era, que afirma lo que está anotado aquí. Le hablo a Dios cuando oro, Dios me habla cuando leo la Biblia.
Esta frase, hermanos, es maravillosa. Es una bomba atómica, porque muchas veces, y nos pasa sobre todo a los católicos, ¿no? Nos limitamos a la oración y poco a la lectura de la Biblia. Digo poco o casi nada. Pero esta reflexión de Ambrosio nos hace pensar en lo que nos perdemos. No sé si les queda claro. En mi oración yo le hablo a Dios, pero cuando leo la Biblia, Dios me habla. Entonces, si no leo la Biblia, ¿de qué me privo? De escuchar a Dios. Nada menos. Miren, otra frase en el mismo sentido. ¿Para qué leer la Biblia? Y aquí vamos a San Jerónimo, que es más o menos de la época de San Ambrosio. Un poquito más joven, pero coincidieron mucho. Jerónimo es el que tradujo la Biblia del original hebreo y griego al latín en el siglo IV. Y Jerónimo tiene esta como una de las conclusiones de su vida. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Uno dice qué linda frase, pero de verdad, fuera de lo linda, miren qué profunda y qué remesón que debiera darnos. Si yo no conozco la Biblia, ¿puedo decir que conozco a Jesús? ¿A qué Jesús conozco? Les digo, la reflexión lleva a mucho. Es tremenda, tremenda, tremenda. Y esto no lo dice un cura de los que aparecen hoy por hoy en las redes, hablando a veces, disculpando, pero tonterías. No, este es San Jerónimo, nada menos. Puedes pretender conocer a Jesús si no lees la Biblia. Hermanos, digo yo, miren, hay más de esto, pero creo que con este par de frases ya una cachetada en cada mejilla. No leíamos la Biblia, bueno, acá hay motivo. Y tremendo motivo. Bueno, en este repaso quería recordarles este concepto, el proceso de la revelación. Y revelación en mayúscula. ¿Qué cosa debemos entender por revelación? Es un concepto fundamental en la formación de nuestra fe. Y revelación, como proceso, implica a Dios dándose a conocer al hombre. Eso es, así de claro. No hay que darle mucha vuelta. Dios se da a conocer al hombre. El hombre que es criatura de Dios va a conocer a Dios porque Dios se le va a presentar, se le va a revelar. Y ese proceso empieza con Abraham en el año 1900 antes de Cristo y termina con el evangelista Juan en el año 100 después de Cristo. Obviamente pasa por Jesús, pero esto es importante, hermanos. Yo diría tema central de nuestra fe. La revelación es un proceso que tuvo un inicio y ya terminó. Ya terminó. Y terminó en el año 100. Estamos en el año 2023. ¿Y todavía hay revelaciones? ¿Y todavía Jesús le habla a ciertas personas iluminadas? En fin, temas para pensar, por lo menos, les digo, porque paramos leyendo todo el tiempo y ahora con las redes sociales, cada persona que dice que Jesús se le ha parecido,
y le ha dado tales mensajes. O sea, la revelación continúa. Entonces la Biblia ya no la entiendo, ¿no? En fin, hermanos, les digo, son temas por lo menos para pensar. El proceso de la revelación, les decía, como recordando, va desde Abraham a Jesús y la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús que finalmente se plasma en el Evangelio en su última versión con Juan en el año 100. Entonces el proceso va y dura 2000 años. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Además de que es un concepto tan importante por sí mismo, pero ¿qué tiene que ver con nuestro estudio de la Biblia? Es que justamente este proceso de revelación, hermanos, es el que da contenido a la Biblia. Si no, ¿de dónde aparece la Biblia? ¿Fue un extraterrestre y contó un cuento? No, 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 no. El ser humano durante 2000 años va Entrecortado conociendo y experimenta a Dios. Y entonces, en Está este conocer a entrecortado Dios, y no se entiende. perdón, perdón, ¿cómo Yo es? sí lo escucho muy bien. Yo también lo Creo escucho que bien. deben de revisar su señal de internet. ¿Por qué no? Una recomendación. Las Yo personas que no también lo están escucho escuchando, bien. salgan y vuelvan a entrar. Y yo los espero un ratito. Mm, Sí, porque la verdad yo sí escucho muy bien. Yo también escucho bien. Por eso, salgan y vuelvan a entrar. Ser el internet. Sí, mejor salgan un ratito y vuelven a entrar para que la señal se estabilice. Y un consejo también es apagar cámaras para que su ancho de banda sea más libre. Ujú, a ver. Sí, ya están entrando otra vez. Parte de Guillermo, creo, ¿no? Ahí está Guillermo, ya lo vi. Y salí y volví a entrar. Sí, sí, ya te vi, ya te vi. Ya está. Bueno, entonces, ¿no? Decíamos, el proceso de la revelación que es tan importante por sí mismo, además, y en particular en relación con la Biblia, es que el proceso de la revelación le da el contenido a la Biblia. La Biblia, que es la que estamos estudiando, no aparece de la nada o de la imaginación de alguien. Es la experiencia de hombres ante este Dios que se revela y aparece en los diferentes libros. En total, en la Biblia católica, 73 libros. O sea, la Biblia más que un libro, diríamos, en términos más correctos, es una biblioteca de 73 libros. Bueno, entonces la Biblia es fruto de la revelación. Y tenemos un poco aquí juntando ideas, porque les recuerdo que es un repaso. Tenemos como que el proceso de nuestra fe en tres etapas grandes. La primera, la etapa de la promesa, que es recogida en el Antiguo Testamento. La segunda, la etapa del acontecimiento de Jesucristo, que recoge el Nuevo Testamento. Y luego, la etapa de la iglesia, que es la que estamos viviendo hasta el día de hoy. Bueno, la Biblia, ¿qué recoge? Recoge las dos primeras etapas. La etapa de la promesa y la etapa del acontecimiento Jesucristo. Cada etapa tiene su parte en esta gran colección que es la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento con 46 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. ¿Ok? Hasta ahí. Repaso nada más, pero les digo, espero que sirva para aclarar más y más y más nuestras ideas. Miren, y dentro de esto, entonces mencionamos un poquito el tema tan delicado, que es uno de los
estudios más fuertes, o entonces una especialización en teología, y es el tema del misterio de Dios. Así se llama incluso el curso, ¿no? El misterio de Dios. Pero uno diría, ¿de qué trata el curso El misterio de Dios? En un estudio de posgrado en teología. Y tiene que ver con que Dios es uno y trino. ¿Cómo es eso? Dios es uno. Creemos en un solo Dios. Pero es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es uno y trino. Uno y tres. Y eso es una verdad que los cristianos, no solamente los católicos, los cristianos aceptamos. Aceptamos absolutamente, pero otras religiones no lo entienden. Por ejemplo, hermanos, para un judío, Dios vendría a ser solamente este Dios Padre. Y cuando nosotros los cristianos hablamos de que Jesús es Dios, deshacemos un hueco en el cerebro, literalmente. Les perforamos el cerebro, no lo entienden. Les parece una locura. Les parece hoy una locura y por eso no aceptan nuestra fe. Mucha gente pregunta todavía. Y me lo han hecho a mí también como pregunta. O sea, oye, con tanta evidencia, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Porque Dios no tiene hijo. Porque para el judío Dios es uno solo. Entonces tú le dices, no, hermanito judío, yo soy contigo, Dios es uno, pero son tres. Ahí ya no te entienden. Se dan cuenta, ahí hay un tremendo problema mental, ya no pueden dar ese paso. Entonces, esto es lo que nosotros en nuestra fe cristiana llamamos el misterio de Dios. Dios uno y trino. Bueno, y en este repaso estamos viendo con mucho más detalle el Evangelio. Y entonces primera, un primer refuerzo. ¿Qué significa Evangelio? Y ahí ponemos clarito. Cualquier cosa, por favor, intervengan, ¿no? El término Evangelio proviene del griego Evangelion, que significa literalmente buena noticia. Entonces el Evangelio es buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Y decimos con todo énfasis, la buena noticia es Jesucristo. La buena noticia es Jesús el Mesías. La buena noticia es Jesús el Salvador. Y todavía más, podemos decir con más seguridad y con toda firmeza, la buena noticia es que Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Esa es la buena noticia y ese es el Evangelio. Y decimos que los evangelistas, que son los cuatro que conocemos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, se propusieron dar a conocer a Jesús. Pero estos evangelios no son libros de historia. No podemos leerlos en ese criterio que tenemos hoy, ciudadanos del siglo XXI. No, esto no es historia. Vamos a recordarlo. Luego aparece un concepto inmediato que es el querigma. Querigma con K. Mire, querigma es un término griego que significa proclama o declaración. ¿Y cuál fue esa proclama? Y a propósito he buscado esa figurita, ¿no? Como que del cielo
baja un megáfono para amplificar la voz. ¿Cuál fue esa proclama? La que hicieron los discípulos de Jesús. El que había sido crucificado ha resucitado. Ese es el querigma, ese mensaje, ese núcleo del Evangelio, ¿no? Ese que murió en la cruz ha resucitado. ¿Está claro, hermanos? Así de simple. Ese es el querigma. Ahora, es que la resurrección de Jesús juega un rol absoluto y fundamental en nuestra fe. Y decimos que de no haber sido por la resurrección de Jesús y la fe que la constatación de este acontecimiento suscitó en los discípulos, no habría querigma y menos habría evangelio. Miren lo importante de la resurrección. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, escribió: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Yo le pido que nos detengamos unos segundos. Si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Estamos claros entonces en por qué el acontecimiento central de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Todo lo demás es importante, pero esto es lo central. Y por eso, si regresamos a la primera idea, la resurrección de Jesús y la fe que constatar esto suscitó en los discípulos, da pie al Evangelio. Y como decimos en la última viñeta, la resurrección promovió que se reflexione, se comprenda y se interprete la vida de Jesús y todo el Antiguo Testamento además. Entonces, alguien podría pensar y decir, entonces, cuando Jesús está en vida terrena y tiene sus 12 apóstoles que lo siguen y lo van conociendo de a pocos, esos apóstoles tenían claro que Jesús era el Hijo de Dios y más todavía que Jesús era Dios. Y la respuesta es no. Y les digo para que lo piensen y para que lo maduren. Pero no había forma. Va a ser recién después de la muerte y resurrección de Jesús que sus discípulos reflexionen, comprendan e interpreten todo. Es como que entonces han estado caminando un poco a ciegas, pero la resurrección prende una tremenda luz para atrás que ilumina todo lo pasado y le da un sentido, ¿no? Entonces alguien me podría decir, oye, pero ¿cómo es así si en el Evangelio de Mateo o de Marcos se habla de Jesús, Hijo de Dios? Pero yo te digo, hermano, piensa, o sea, el Evangelio se escribe después de la resurrección. Y varios años después, el más jovencito, dice el Evangelio según Marcos, 40 años después de la resurrección. Y el más viejito, el más joven de los evangelios es el Evangelio según Juan, 70 años después de la resurrección. O sea, la resurrección da luz, ayuda a reflexionar, a comprender e interpretar la propia vida de Jesús, pero además todo el Antiguo Testamento. Ustedes lean el Antiguo Testamento sin una claridad de lo que significa Jesús y al final estamos haciendo un estudio judío. Con todo respeto, ¿no? Pero teniendo clara la vida de Jesús, teniendo claro el sentido de su entrega, de su mensaje, de qué manera cobra brillos
y se entiende mucho más el Antiguo Testamento. Katia, no sé si hasta aquí alguien quiere intervenir. Estaba levantando la mano Guillermo. Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Sí, Manuel Pablo, cuando tú dijiste que no, yo iba a contradecir diciendo, pero ¿cómo es la declaración de Cesarea de Filipo, de Pedro? Pero luego has dicho de que eso está en el Evangelio, y el Evangelio se escribe tantos años después de la resurrección. Efectivamente, el Evangelio que nosotros conocemos y todo lo que se dice en el Evangelio es la historia contada, pero con posterioridad, obviamente, ¿no? Y, y debe haber sido una inspiración la que tuvo Pedro, porque así se lo reconoce el mismo Señor Jesús, para decirle, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Claro, Guillermo, está perfecto, la reflexión es perfecta. Y yo añadiría solamente, miren, en el Evangelio según Marcos, las palabras de Pedro son, cuando Jesús le pregunta, ¿quién soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Pedro le contesta, tú eres el Mesías. En el Evangelio según Mateo, que se escribe 10 años después, Mateo va a decir a la misma pregunta de Jesús, Mateo va a poner en boca de Pedro una respuesta un poquito más grande, ¿no? Le va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hay un avance, hay una progresión. Pero ojo que todavía ninguno de los dos le dice, tú eres Dios, ¿no? Y hay una distancia grandota todavía. Y todavía en nuestro curso estamos en Lucas. El próximo tema será Juan, pero simplemente adelanto, y ustedes lo saben, por su propia cultura católica, el Evangelio de Juan comienza con 3 líneas maravillosas. El Evangelio de Juan comienza diciendo, al comienzo era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Juan, el cuarto Evangelio, arranca diciendo Jesús es Dios. Mateo, en esa respuesta de Pedro, eres el Hijo de Dios vivo. Pero Juan dice, la palabra es Dios. Jesús es Dios. Entonces es un proceso que es interesante irlo notando y madurando. Que no debe hacerle problema de fe a nadie. Por favor, ¿no? Y en todo caso, tenemos la oportunidad de conversarlo y aclararlo todo lo que sea necesario. Pero acá estamos en este recuento entonces de nuestro curso. Y miren, avanzamos un poquito y vemos la enseñanza de Jesús y la enseñanza de sus discípulos. Uno podría decir, no es lo mismo. No es lo mismo. Miren, porque durante su vida pública Jesús, ¿qué predicó? Jesús predicó el reinado de Dios. Pero luego de la resurrección de Jesús, los discípulos predicaron a Jesús. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sutil, pero Jesús no hablaba de él mismo. Jesús hablaba del reinado de Dios. Y sus discípulos van a hablar de él, de Jesús. Pero finalmente, más pronto que tarde, estas enseñanzas se funden en la catequesis, que tenemos hasta el día de hoy. Miren. Incluso, y lo digo con mucho orgullo, entre nuestros hermanos que participan en esta reunión, tenemos catequistas varones y mujeres. Una labor que se sigue haciendo 20 siglos después de Jesús. Pero la catequesis nace desde la primera predicación. Y la catequesis funde
estas dos enseñanzas, ¿no? La de Jesús mismo que habla del reinado de Dios y la de los discípulos que hablan de Jesús, con sus enseñanzas, sus parábolas, sus actos de amor absoluto, sus milagros, su entrega, su pasión. ¿No? Entonces así vamos engarzando conceptos. Bueno, aquí también les recuerdo, es un dato interesante a tener en cuenta siempre, y es que los primeros cristianos, que no se llamaban cristianos, el nombre cristiano se los ponen después, ¿no? Ellos eran los primeros seguidores de Jesús, eran más conocidos como nazarenos. Era una secta judía, la secta de los nazarenos, ¿no? Entonces, estos nazarenos, estos primeros seguidores de Jesús, vienen como que de dos canteras, de dos fuentes. Por un lado son judíos que se convierten y por otro lado son paganos que se convierten. Y estamos viendo en el Evangelio, hemos visto en Marcos, hemos visto en Mateo y ahora estamos viendo en Lucas, cómo hay acciones de Jesús con paganos que los traen a convertirse en seguidores suyos, ¿no? Hay varios que podemos recordar, pero entre ellos el centurión. El centurión, cuando Jesús está regresando a Galilea, ¿no? Y se acerca y le dice, mi sirviente está muriendo. Y después, oye, no lo molestes al Señor si ya murió. Oye, mi hija se está muriendo. No lo molestes, ya murió. Y Jesús va y los recupera. Entonces, o la mujer Ciro Fenicia, ¿no? Entonces hemos visto, si recordamos así ligeramente, varios milagros, varias acciones de Jesús con paganos, que tienen como resultado que el pagano va a seguir a Jesús. Tenemos entonces paganos que siguen a Jesús y judíos que siguen a Jesús. Y de estas dos fuentes nace el primer grupo de seguidores de Jesús, que nosotros llamaríamos hoy, pero con ligereza, digamos, primeros cristianos, porque no habían cristianos todavía, ¿no? A ver. Bueno, aquí un mapita, para la mayoría ya lo conocen, de repente algún hermano nuevo te puede servir más, pero este es el mundo de la Biblia y he tomado como referencia el mapa del Imperio Romano en la época de Jesús. Miren, todo alrededor del mar Mediterráneo, lo que vendría a ser hoy buena parte de Europa, por el sur el norte de África y por el este el cercano oriente. Si ustedes recorren con sus ojos, ¿no? Mira España, Galia, Italia que no existía, ¿no? Roma, Dalmacia, Dacia, Macedonia, Grecia, Turquía, tremendo país, no existía. Era Asia Menor, Siria, Palestina que no existía. Esa es una barbaridad que tenemos como mala costumbre, ¿no? Palestina es una creación del segundo siglo de nuestra era. Esa tierra se llamaba la tierra de Israel. Y damos la vuelta hasta Egipto, Cirenaica, Numidia, Mauritania. El mundo de la Biblia, ¿no? Es importante acostumbrarse a este mapa porque hay un montón. Y así como ese siguiente mapa también, que es como yendo una partecita de ese mapa grande,
que es lo que mal llamamos Palestina, que mejor sería llamar la tierra de Israel o el país de Jesús, y que tiene tres grandes, dentro de lo pequeño que es, ¿no? Pero tiene tres grandes zonas. En el norte Galilea, en el centro Samaria, que algunos llaman Samaria, pero me parece mal pronunciado, Samaria, y en el sur Judea. Galilea, Samaria y Judea forman la tierra de Israel y tienen por la izquierda, al occidente, el límite del mar Mediterráneo, y por la derecha, ¿no? Por el este, está el mar, el río Jordán, esta pequeña lineecita celeste. Tenemos el mar de Galilea, o mar de Tiberíades, o lago Tiberíades, y tenemos el mar Muerto. Entonces, entre el mar de Galilea, o lago de Galilea, o lago de Tiberíades, es lo mismo, y el mar Muerto, el río Jordán, y un poco cuadra el territorio, ¿no? Por un lado el Mediterráneo, por otro lado el río Jordán. Aunque varios asentamientos de los israelitas estaban al otro lado del Jordán. Hoy por hoy esto lo reconocemos como la Cisjordania y la Transjordania. Cisjordania es el margen, si vemos el río Jordán, el margen izquierdo, o el margen occidental del río Jordán sería Cisjordania, y el margen derecho o el margen oriental sería la Transjordania. Y son términos que hasta el día de hoy se usan. Y vienen de tan antiguo, ¿no? Este mapa y mapas más detallados del país de Jesús, les recomiendo que los reconozcan, que los miren, que se acostumbren, porque ayudan un montón. Y cuando uno lee el Evangelio, sobre todo en Marcos, en Mateo, Jesús se mueve, y entonces Jesús de Nazaret, que nace en Belén, que va a Jerusalén, que hace milagro en Caná, que anda por Cafarnaúm, que queda en la esquina superior del mar de Galilea, que es bautizado en el río Jordán. Estoy hablando en desorden, ¿no? Pero la cantidad de referencias geográficas es interesante identificarlas para no marearse, ¿no? A ver, hermanos, hasta aquí, no quiero aburrirlos. ¿Hasta aquí alguna intervención, Katia? No sé si les queda claro o salen Mm, dudas o comentarios. Si desean, también pueden hacer uso del chat para poder leer las preguntas, si es que desean escribir. A ver, Patti. Sí, una preguntita rápida nada más. Decías que a los primeros cristianos se les decía nazarenos, pero yo había escuchado que también se les decía los del camino. ¿Me podrías aclarar, por favor? Claro, sí, cualquiera de los dos, sí, es verdad. Sí, Ah, ya, ok, ya, claro, nada más. sí, Ya, sí, sí. gracias. El camino como el camino de Jesús, ¿no? Pero más son nazarenos, o sea, ¿por qué? Porque todos se sienten judíos y los judíos tenían como sectas. Entonces, la secta de judíos que seguían a Jesús, como Jesús es de Nazaret, entonces los nazarenos. De ahí viene el término. Pero también los seguidores del camino, también vale, pero todavía no cristianos. El concepto del nombre cristiano, como seguidor de Cristo, imagínate, es posterior a Jesús, pues, y posterior a su pasión, a su resurrección, posterior a la primera labor evangélica. Se tiene conocimiento de que el término cristiano va a aparecer en Antioquía de Siria, casi a fines del primer siglo.
Entonces a esa secta de seguidores de Jesús la van a llamar cristianos. ¿Sigues a Cristo? Cristiano. Pero al comienzo no, simplemente son judíos que siguen a Jesús, pero sin dejar de ser judíos. Manuel Pablo, Augusto está pidiendo la palabra. Adelante, Augusto, activa tu micro. Perdón, pero tengo entendido que cristianos fueron llamados en las cartas de Pablo, pero en Antioquía me parece que a finales del primer siglo, principios del segundo, ya se comienzan a llamar católicos, pero cristianos creo que fue un poquito antes, me parece que fue en los años 60, 70, ¿no? O en las cartas de Pablo, ya se le comienza a llamar cristianos. Sí, por eso digo yo, sin entrar en detalle exacto de los años, pero digo, en el primer siglo, pero después de la resurrección de Jesús. Y en Antioquía de Siria, efectivamente. De ahí sale el término. Cristo, seguidor de Cristo, cristiano. ¿No? Y Antioquía de Siria, que es un gran punto de concentración de seguidores de Jesús. Sí, estás en lo correcto, Augusto. Entonces, sobre el mapa, les digo nada más como referencia, ¿no? El mapa del mundo de la época y del país de Jesús en particular. Y avanzamos un poquito más, miren, del evangelio oral a los evangelios escritos. Acá lo que quiero puntualizarles es que como en todo el resto de la Biblia, no es que todo se escribe de primera fuente, de primera mano. Las cosas suceden y pasan años entre lo que sucede y que eso sea escrito. En el caso del Antiguo Testamento pasan mucho más años. Ya el extremo extremo es, por ejemplo, la historia de los patriarcas. A ver, Abraham, Isaac y Jacob. Y José, la cuarta generación. No, si tenemos nosotros esas generaciones de patriarcas, por poner un ejemplo, ¿dónde lo encontramos en la Biblia? Si queremos leer de Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hermanos, ¿dónde lo encontramos? En la segunda mitad del libro del Génesis. El primer libro de la Biblia. Y decíamos, ¿cuándo vivió Abraham? Aproximadamente 2000 años antes que Jesús. Pero ¿cuándo se escribió el Génesis? O sea, ¿cuándo se escribió sobre Abraham y los patriarcas? Aproximadamente en el siglo V. Entonces, entre el acontecimiento de Abraham y que se escribe sobre Abraham, pasan casi 1500 años, hermanos. Casi 1400 años. Durante todo ese tiempo, ¿cómo se mantuvo esto si no a través de lo que conocemos como tradición oral? Bueno, esos son casos extremos. En el Nuevo Testamento también sucede. O sea, entre el acontecimiento y que se escriba sobre el acontecimiento pasan años, no tantos de ninguna manera. Y tenemos entonces que el Evangelio, es decir, según Marcos, se escribió ahí por el año 70, Mateo en el 80, más o menos, Lucas por el 90 y Juan por el 100. Pero Jesús había sufrido su pasión y resucitado en el 30. Entonces hay un tiempo, ¿no? No son 1000 años, son 30 a 70 años, pero igual. Y ahí anotamos en la última viñeta, ¿por qué no había tanto apuro por escribir? Y damos 3 respuestas, ¿no? Que realmente se complementan. Primero, porque se esperaba un pronto retorno del Señor.
la parucía. Segundo, porque la mayoría del pueblo era analfabeto. Y tercero, decimos, porque no se sintió la necesidad de hacerlo. Miren, respuestas que se combinan y podríamos pensar en una cuarta opción también, ¿no? Respuestas que se combinan para darnos una idea de por qué no había la urgencia, el sentimiento del sentido de urgencia de que escribir, escribir. ¿Para quién escribo? Si la gente no sabe leer. ¿Qué necesidad? Además, el Señor va a regresar muy pronto, porque es lo que pensaban al comienzo. Entonces se conserva, el Evangelio se conserva como tradición oral y luego expuesto por escrito. Y ese tema es bien importante, especialmente por esto mismo, porque la tradición oral va a estar en la base del Evangelio y una vez escrito el Evangelio no desaparece la tradición oral, sino que lo sigue enriqueciendo. ¿No? La tradición oral en la mente y en la boca de los padres de la iglesia, que van a seguir aclarando y estudiando y volviendo a aclarar el sentido de la vida de Jesús. Sí, Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, además la transmisión oral para los judíos era un proceso bien interesante porque no es como nosotros podemos transmitir un mensaje como teléfono malogrado, ¿no? Ellos, como dado que era un pueblo en donde la mayoría de las cosas se transmitían oralmente, y en cuestiones de la escritura y en cuestiones importantes, se aprendían de memoria el texto, incluso textos muy largos, y eso también lo hacen ahora, por ejemplo, los musulmanes, que es una cultura semítica, y se lo aprenden de memoria de modo que las palabras tienen que ser transmitidas exactamente. El cambiar una palabra, por ejemplo, al texto de Isaías, hubiera sido pues que venga un maestro en la sinagoga y transmita el texto de Isaías, cambiándole una palabra, la gente inmediatamente lo reconocía, ¿no? Y se hubiera armado un escándalo. Entonces ellos tenían que aprendérselo de memoria y exactamente, ¿no? Y es por eso que la transmisión oral fue tan importante hasta el momento que ya se pasó a escribirla, ¿no? Claro, perfecto, Augusto, sí. Y eso nos puede hacer pensar inmediatamente cómo fuerza el desarrollo de una habilidad, la memoria, ¿no? La memoria tuvo que desarrollarse y los judíos tuvieron que desarrollar su memoria porque justamente como dice Augusto, para poder mantener esto y no deformarlo, ¿no? Nosotros hoy pensemos en nuestra formación y menos nuestros hijos. Y yo ahora que tengo nietos en el escolar, la memoria es algo que casi hasta no me insulten, ¿no? Yo soy inteligente, yo razono, no aprendo de memoria. Pero eso no era así antes. Y el pueblo judío tenía una memoria extraordinaria, tanto que, por ejemplo, los árboles genealógicos, cuando te dicen, ¿no? Y Jesús, hijo de, que a su vez era hijo y te llevan hasta Adán, ¿no? Alucinante. ¿Por qué es importante entonces, hermanos, reconocer esto de la tradición oral? Porque va a ser lo que le dé pie a ese concepto actual de la tradición. Y vamos a leer nosotros, pues lo profundizamos en nuestra formación, que la Biblia y la tradición se dan la mano. Y la una no existe sin la otra. Biblia y tradición. Y entendemos más por qué, ¿no? ¿Por qué la insistencia en la tradición? Y se va así la tradición de la iglesia. Y se va a añadir un tercer componente,
que es el magisterio de la iglesia. Entonces vamos a tener como un trípode en la formación de un cristiano bien formado. Tenemos tres bases: la Biblia, la tradición y el magisterio. Y el magisterio es justamente la palabra aclaratoria de los jefes de la iglesia. Hoy por hoy el Papa y sus obispos forman el magisterio. Entonces allí donde hay un problema que origina cierta confusión o cierto debate, interviene el magisterio de la iglesia y zanja la discusión. Y finalmente aparece ese dicho tan antiguo y a la vez tan fresco, que dice en latín: Roma locuta causa finita, que significa Roma ha hablado, la discusión ha terminado. Roma locuta causa finita. Bueno, eso parece que hoy día ya no se cree mucho, ¿no? Porque el Papa habla y todo el mundo lo critica. Hoy, ¿dónde está Roma locuta? Y causa abierta, no causa finita. Pero en fin, es un tema diferente, ¿no? Es como que la figura del Papa, como que le estamos perdiendo sin querer, queriendo, el respeto que se merece. Pero en fin. Acá, hermanos, miren, vamos entrando un poquito más y les planteo en el título de la diapositiva y como recordando también, miren, 4 evangelios o solo uno. Y nosotros tendemos a pensar y a hablar de 4 evangelios. Y en la figura están evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Incluso decimos peor todavía, ¿no? Yo he insistido bastante con ustedes en esto, pero lo recuerdo. Decimos, incluso muchos sacerdotes, yo diría con ligereza, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. De verdad que eso es, se acepta porque tenemos que ser un poquito tolerantes, ¿no? Pero en un sentido estricto, 0 de nota, porque el evangelio es uno solo, no son 4, el evangelio es un solo, es la buena noticia de Jesús, ya lo dijimos al inicio de esta sesión de repaso, ¿no? El evangelio es uno, el evangelio es de Jesús. Entonces, ¿el evangelio es de Jesús o de Mateo? ¿El evangelio es de Jesús o de Lucas? Es de Jesús. ¿Qué hacen Marcos o Mateo o Lucas o Juan? Nos presentan versiones de esa buena noticia que es Jesús. Y en buena hora que sean 4, porque se complementan magníficamente, se refuerzan y se validan. Imaginemos que hoy tuviéramos en la Biblia un solo documento de uno de los evangelistas. Uno podría pensar que es un documento tendencioso, acomodado, pero siendo 4, son 4 testimonios que coinciden y que validan los acontecimientos y a su vez se validan el uno con el otro. ¿Ok? Entonces, eso como concepto es un solo evangelio. El evangelio es de Jesús y según cada uno de los 4. Bueno, y entonces entremos ya al tema de evangelios y he preparado un par de diapositivas por cada uno de los 3 evangelios que estamos trabajando ya. Primero vimos el evangelio según Marcos, que les recuerdo, se resume todo eso como MC. MC
Cuando nosotros vemos en un texto MC no significa Marcos. MC significa Evangelio según Marcos. ¿Quién es el autor del Evangelio según Marcos? Hasta donde sabemos, porque realmente aquí no hay una seguridad científica, pero hay mucho que abona. El autor es Juan Marcos, cercanísimo seguidor y asistente de Pedro. Este Juan Marcos fue hijo de María de Jerusalén, buena amiga de Jesús. Miren. Entonces, Juan Marcos, o Marcos, no es uno que anduvo con Jesús. Es hijo de una señora que estuvo muy cerca de Jesús. Y Juan Marcos aprende todo lo que aprende para poder escribir ese maravilloso evangelio, porque estuvo al lado de Pedro en años críticos y claves de plena madurez de Pedro. El idioma en que escribe Marcos es el griego. ¿Y a quién destina su evangelio? Decimos que a seguidores de Jesús en Roma, que a su vez seguían a Pedro y eran convertidos mayoritariamente del paganismo, no únicamente, pero en su mayoría los que seguían a Pedro y a través de Pedro a Jesús en Roma eran paganos de origen, en su mayoría. Lugar y fecha de composición, Roma alrededor del año 70. Miren, ¿qué había pasado en el año 70? Y se aclara más fácil con lo que sigue. ¿En qué circunstancias se escribe el Evangelio? A pedido de los seguidores de Pedro luego de su martirio. O sea, Pedro vivía en Roma la última parte de su vida. Y en Roma tenía gente que lo visitaba en grandes tertulias, y él daba catequesis y explicaba y explicaba. Tenía a Juan Marcos, a Marcos como su asistente y su brazo derecho, pero Pedro muere martirizado entre el año 64 y el año 67. Y todo parece indicar que la muerte de Pedro genera un sabor, una zozobra en los seguidores de Pedro, que se dan cuenta rápidamente que si no está Pedro, que transmitía verbalmente, que transmitía oralmente, fácilmente ese mensaje podía perderse. Y en esa circunstancia es que los convertidos a seguidores de Jesús, que seguían a Pedro, le piden a Marcos: oye Marcos, ¿quién mejor que tú, que has escuchado no una ni dos, sino 1000 veces a Pedro? Pon por escrito lo que él nos enseñaba. Entonces esto le da un sabor especial al Evangelio según Marcos. Como hemos conversado alguna vez, o por lo menos yo se los he comentado, aprovecho. Miren, nosotros podríamos decir hoy, a ver, ¿quién estuvo como hombre importante alrededor de los apóstoles, alrededor de Jesús? Pedro. Qué pena que Pedro no escribió un evangelio. Claro, Pedro se dedicó a hablar, a transmitir oralmente, pero a la muerte de Pedro, los seguidores, Marcos escribe. Y entonces Marcos viene a ser casi lo que podríamos pensar el evangelio de Pedro. Si Pedro hubiera escrito un evangelio, seguramente hubiera sido muy similar. Y eso le da, les digo, un sabor especial. Entonces, tenemos a Marcos, número 1, el primero de los 4 evangelios en haber sido escrito. Y número 2, recogiendo enseñanzas directas de Pedro.
¿no? Dos tremendas razones para leer el Evangelio según Marcos. Es el más antiguo de los cuatro, es el que se escribe primero, y él es el que estuvo más cerquita de Pedro durante el largo tiempo de la etapa final de la vida de Pedro. Y lo escuchaba catequizando todos los días. ¿Sí? ¿Alguien quiere intervenir? Por favor. A ver, el contenido del Evangelio según Marcos, resalto dos cosas. Por un lado, es un relato del camino de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, a la cruz, acompañado de sus discípulos. Miren, ese primer punto es fundamental. El Evangelio según Marcos es un relato del camino de Jesús de Galilea a Jerusalén. Y segundo, lo que más interesa al Evangelio según Marcos es la praxis de Jesús y el compromiso del seguimiento con él. Entonces, diríamos, ¿qué es lo que más le interesa resaltar a Marcos en esta versión del Evangelio? Como que responde a una gran pregunta, que no está escrita, pero está implícita. ¿Qué significa seguir a Jesús? Una linda pregunta y miren qué actual. ¿Qué significa seguir a Jesús? Es una pregunta que se podía hacer un cristiano del primer siglo, pero que también vale para los otros 20 siglos después. ¿Ok? Entonces, en función de esa pregunta, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué implica? ¿A qué me compromete? He preparado esta diapositiva de la Biblia. No hay ningún invento mío, miren. Son 6 viñetas que recogen pequeños versículos del Evangelio según Marcos, del capítulo 1 al 16, o sea, del primero al último de los capítulos. Aquí no tengo que hablar yo mucho, sino solamente leerlo y que caiga por su propio peso. Si alguien me puede ayudar a leerlo, son 6 viñetas, miren. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Alguien desea leer lo que está en la pantalla? ¿Yo puedo leerlo? Pati, adelante. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Entonces ahí, un pequeño alto. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Significa convertirte. Conversión. Y ahí sale la pregunta gigante, ¿no? ¿Y qué significa convertirse? ¿Y qué implica convertirse? Y ahí hay un tremendo tema detrás. Pero miren, aquí está clarísimo un lineamiento de lo que significa comprometerte a seguir a Jesús, ¿no? El segundo, Pati, por favor. Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Gracias. Mira, y ahí está el capítulo versículo. Textual. Entonces, el primer compromiso, conviértete. El segundo, sígueme. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Gracias, Pati. Entonces, miren, tenemos compromisos que adopto para seguir a Jesús. Me convierto, lo sigo y renuncio a mí mismo. ¿No? ¿Y seguimos? El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Cuarto compromiso, hacerte el último y el servidor. Quinto, Abba, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quinto compromiso, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es algo que rezamos porque Jesús nos enseñó a orar así en el Padre Nuestro. Cuando decimos hágase tu voluntad, no la mía. Y suena tan fácil, la repetimos todo el tiempo, pero nos damos cuenta de lo que implica en circunstancias difíciles que se haga mi voluntad o la del Señor. Entonces, quinto compromiso. Y sexto, Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. gracias, Pati. Entonces, el sexto compromiso que nos pide Jesús, de acuerdo con lo que escribe Marcos, tenemos que anunciar la buena noticia, tenemos que ser testigos, tenemos que dar testimonio. Esta buena noticia que hemos recibido no es para guardarla en el bolsillo, ni en mi caja fuerte, no. Es para que te conviertas en luz del mundo y que tu luz se irradie en los demás. Entonces, miren, si resumimos, y no estoy haciendo ninguna magia, simplemente lo preparé leyendo el Evangelio y releyéndolo sin sacarlo de ningún libro, porque son cosas que cuando tienes calma caen. Miren, y podría mejorarse seguramente, y más que seguro. Pero miren, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Según Marcos. Y acá hay 6 cosas. Primero, conviértete. Segundo, síguelo. Tercero, renuncia a ti mismo. Cuarto, conviértete en servidor de todos. Quinto, que sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Y sexto, dar testimonio. Convertirte en un testigo de Jesús. Y eso significa anunciar la buena noticia. Y anunciar la buena noticia como Jesús fue tan claro. El reino de Dios ha llegado y estamos todos invitados a vivir en él. Y el reino de Dios es un reino donde prima el amor, donde la relación entre los hombres adquiere la categoría superior y más excelsa. El amor del uno por el otro. El amor al otro como exactamente como es el amor que recibimos de Jesús. Miren, 6 cosas que responderían a la pregunta, y es un ejercicio, repito, que yo he hecho, pero qué bonito estudiar el Evangelio así, digo yo. Si finalmente el propósito del evangelista Marcos es decirnos qué significa seguir a Jesús, encontramos en los capítulos de su Evangelio la respuesta. Conviértete, síguelo, renuncia a ti mismo, conviértete en servidor de todos, que sea su voluntad y no la tuya y la mía, y anunciar la buena noticia. Bueno, avancemos entonces, ese es Marcos. También vimos en nuestro curso, que estamos retomando hoy 2024, vimos el Evangelio según Mateo. Y aquí también un par de diapositivas rápidas. Mateo, el autor, es apóstol de Jesús, a diferencia de Marcos, ¿no? Mateo sí anduvo con Jesús. Mateo, antes de ser llamado a seguir a Jesús, era publicano, lo que significa es un cobrador de impuestos. ¿En qué idioma escribe Mateo? En griego. ¿Y a quién se dirige? Como les decía, por el año 80, a los judíos de la diáspora, en particular de Siria. Siria es este territorio que está al norte de la tierra de Israel. ¿Y qué pretende Mateo? Mateo, porque cada evangelista tiene su propio afán.
Mateo pretende subrayar que Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha y reiterada por Dios Padre en el Antiguo Testamento. Entonces, Mateo, decimos, le escribe principalmente a judíos convertidos, y a los judíos que tienen una formación tan fuerte en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ¿no? A estos, Mateo va a querer subrayarles que Jesús es el cumplimiento de la promesa. Tremendo énfasis que le va a poner. Y con esta clave de lectura, cuando leemos y releemos el Evangelio según Mateo, se entiende mucho mejor varios énfasis que Mateo hace. Bueno, ya decíamos esto, ¿dónde se escribe? En Antioquía de Siria. ¿Y cuándo? Por el año 80. Dos elementos fundamentales del Evangelio según Mateo. Primero, decimos, es el Evangelio para la catequesis. Presenta a Jesús teniendo en cuenta una comunidad cristiana que necesita ser instruida en la nueva ley. ¿Y cuál es esa nueva ley, entre comillas? La ley del amor. Lo que más interesa al Evangelio según Mateo es la comunidad cristiana, la iglesia. Entonces vamos a leer en la siguiente, y así como Pati antes, alguien que se ofrezca para leer esto, tomando del Evangelio según Mateo, ¿qué significa la vida en iglesia? Para hablar en términos propios de la época, vida en comunidad. Y la vida en comunidad de seguidores de Jesús. Miren, acá hay 2, 4, 6, 5 frases que nos dan una idea clarísima. ¿Alguien desea leer desde la pantalla? Sí, buenas noches. Ok, Carmela, adelante, gracias. El que se haga pequeño como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Continuamos, por favor. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. Si un hombre tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas. Si no te hace caso, llama a otros 2. Si no les hace caso, díceselo a la comunidad. Pedro le preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Gracias, Carmela. Muchas gracias. Y esto es como recordando. Entonces, si resaltamos en el mismo criterio que hicimos con Marcos, si para Marcos es esencial responder qué implica ser seguidor de Jesús, ya vimos, del texto de su propio evangelio, un poco aplicamos la misma regla. Entonces, para Mateo, la vida en comunidad, la vida en iglesia es fundamental. Y aquí recogemos fragmentos de su evangelio que claramente nos dan la pauta de lo que significa vida en iglesia. Y miren cuánto de vigencia tiene. Valió en el tiempo de Mateo y vale hoy. Absolutamente, ¿no? Y entonces pasamos a Lucas. A Lucas, que es con quien estamos hoy y que retomaremos el próximo martes. El Evangelio según Lucas se atribuye a Lucas, que es un médico cercanísimo colaborador de Pablo.
Entonces, así como Mateo, perdón, me corrijo, así como Marcos fue un cercanísimo colaborador de Pedro, Lucas es un cercanísimo colaborador de Pablo. Y esto le da un encanto especial y particular. Igual que como hablábamos con Marcos. Si pensamos qué pena que Pedro, tan cercano al Señor, no escribió un evangelio, pero tenemos el de Marcos que bien podría ser. Y luego, y Pablo, ese personaje tan importante de la primera iglesia, qué pena que no escribió un evangelio, pero tenemos Lucas. Y Lucas es tan cercano a Pablo, lo que conoce de Jesús, lo conoce especialmente por Pablo, aunque como hemos conversado tiene otras fuentes. También Lucas escribe en griego, se dirige a comunidades paulinas, o sea, de Pablo, de origen pagano. Se estima que su evangelio se escribe en Roma en la década del 90. ¿Y qué es lo que pretende Lucas? Es dar a conocer a Jesús desde la mirada de Pablo. Un par de cosas más, decíamos, el Evangelio según Lucas es la primera parte de una obra mayor que continúa con Hechos de los Apóstoles. O sea, el libro de Hechos, que está separado en nuestra Biblia, realmente es una continuidad, como una obra en dos partes. Y añadimos que Lucas se presenta como un historiador al mejor estilo griego, sin dejar de proclamar la fe. Entonces, a ver, algunas cositas de Lucas. Si alguien me pudiera ayudar, por favor, Katia. ¿Alguien se anima a leer? Yo, Katia. Adelante, Rita. Temática de LC. LC nos presenta a Jesús caminando a Jerusalén, invitándonos a seguirle y precisando las condiciones para su seguimiento. Resalta al Espíritu Santo, lo menciona 18 veces, como la fuerza que mueve la historia de la salvación. Ver Lucas 1:15, 1:35, 3:16, 4:1. Presenta aspectos únicos que no aparecen en los otros evangelios. La Anunciación, la parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y los hijos perdidos, la conversión de Zaqueo, camino de Emaús. LC destaca por la sensibilidad humana del autor. Los pobres, las mujeres y los sufrientes reciben especial atención. Lucas 9, 46 al 48. Presenta una apreciación positiva de Roma. Gracias, Rita. Una cosa que nos debe haber llamado la atención a todos, Rita, muy astuta, cuando leía decía LC, porque dice, si digo Lucas, me van a jalar las orejas. Pero no tengan miedo, o sea, ¿cómo se lee LC? No se lee LC. ¿Quién se anima? Cuando veamos eso, les dije hace un rato, ¿cómo debemos leer? Evangelios. Evangelios según El Evangelio según Lucas. Claro, entonces, la primera viñeta leeríamos. El Evangelio según Lucas nos presenta a Jesús caminando a Jerusalén, invitándonos a seguirle y precisando las condiciones para su seguimiento. Y así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cada vez que salga LC, se lee Evangelio según Lucas. Por eso lo puse a propósito, para reforzar la idea, con fin así de que parezca curso, ¿no? Miren, en la tercera viñeta resaltamos algo importante.
Decimos que el Evangelio según Lucas presenta aspectos únicos que no aparecen en los otros evangelios. ¿Cómo qué? Como la anunciación. La anunciación ya la vimos. Ese capítulo 1, ese capítulo 2 del Evangelio según Lucas, que son maravillosos. La anunciación y el nacimiento de Jesús. Pero luego tenemos otros aspectos que no aparecen en los otros evangelios, que solamente los encontramos en Lucas, el buen samaritano, que no hemos visto todavía, pero vamos a ver ya, porque está en el capítulo 10, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, y los hijos perdidos, que están en el capítulo 15, la conversión de Zaqueo, un poquito más atrás, el camino de Emaús, que está al final. Entonces, miren, de los temas tan hermosos y propios de Lucas, que si no los vemos en Lucas no los vemos, hemos visto solamente uno grande, que es la Anunciación. Y nos faltan todos los demás. O sea, lo que nos falta estudiar el Evangelio según Lucas es una maravilla, una maravilla. Luego, señalamos que el Evangelio según Lucas destaca la sensibilidad humana del autor. Los pobres, las mujeres, los sufrientes. Entonces, hasta aquí, hermanos, lo que hemos estado viendo en este curso. Miren que lo hemos resumido a una sola sesión, pero es lo que hemos visto durante más de un año. ¿No? Empezamos por qué es la Biblia, luego qué es el Evangelio, y luego el Evangelio según Marcos, luego según Mateo, y estamos en la tercera parte del Evangelio según Lucas. Más de un año. Es trabajo, ¿no? Ahora, yo creo que de hecho a todos los que participamos en esas reuniones nos viene bien la reflexión. Pero para sacarles el jugo hay que hacer un esfuerzo extra. Cada uno y cada una tienen que repasar con su Biblia, leer los textos, meditarlos, que no sea solamente adquirir más cultura, sino realmente interiorizar la palabra de Dios, siguiendo a los padres de la iglesia como San Ambrosio. Escuchar a Dios a través de leer la Biblia. Conocer a Jesús a través del Evangelio. Entonces, hermano, estamos en la hora, pero si quisieran, por favor, algunos comentarios. Justo lo que Sí, preparé ha calzado con la hora, ¿no? Ya la experiencia de profe viejo, pero si quisieran ustedes, por favor, dar alcance. Y, y de paso me sirve como orientación a mí mismo, ¿no? Hay que resaltar puntos, hay que reforzar algo, está todo claro, en fin, ¿no? Digan ustedes. a ver, hermanitos, no sé, pueden dar su opinión libremente, porque miren, de verdad, más de un año, Manuel, revisando, y nos has hecho pasar por cada una de esas etapas, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos con introducción a la Biblia. ¿Qué les parece? A ver, como dice Manuel, es importante la opinión de cada uno de ustedes.
para que él también pueda ver, ¿no? El alcance de lo que ha preparado. Y como feedback, o sea que de repente digo, yo estoy pateando por otro lado. De repente, oye, lo que tú estás hablando ya está muy fácil, o me dicen, no, está bien, es necesario. Nos ayuda, nos aclara, en fin, ¿no? Claro. A ver, Guillermo, activa tu micro, por favor. El abuelito, el abuelito. Gracias, abuelo, recién estrenado por segunda vez. Y cuando tú dijiste en su mensaje del WhatsApp que íbamos a hacer una revisión, yo pensé particularmente que íbamos a revisar solamente lo que habíamos visto del Evangelio según Lucas. Yo también. Pero lo que has hecho es retrotraernos a agosto del año 2022, cuando, como dijo Katia, empezamos en 4 semanas introducción a la Biblia. Hoy nuevamente has resumido esa introducción y luego resumido los 2 primeros evangelios según Marcos y Mateo y todo lo que hemos visto de Lucas hasta el momento. Ha sido muy, a ver, hay un término, muy docente la explicación, esta revisión general, porque he presentado esos cuadros de las frases tremendas de San Jerónimo y del otro, Ambrosio. San Ambrosio, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me has hecho volver al inicio. Y no solamente he vuelto al inicio por la referencia que has hecho de lo que has tratado al comienzo del anteaño pasado, sino que se ha encendido nuevamente esa ilusión por conocer qué cosa es lo que nos dice el Señor Jesús en cada en cada versión, los distintos evangelistas. Así que no es que hayas aclarado algo, yo creo que el asunto está claro desde el comienzo, porque cada sesión bajo tu dirección, Manuel, es una clase magistral y no es un ¿cómo se dice? Un ayayero. No quiero parecer ayayero al decir esto, pero tú sabes, porque eso es la humildad, según Santa Teresa. La humildad es la verdad. Tú sabes que has nacido con el talento docente y lo has ejercitado tanto tiempo, tantas veces con distintos auditorios, de manera que yo te lo digo, ¿no? Para mí se ha revivido este año, 4 meses que tenemos aprendiendo contigo. Muchas gracias por eso, a Dios en primer lugar, por haberte elegido a ti para que seas ese discípulo que nos está dando esta catequesis. Gracias a Dios, gracias Manuel. Gracias, Guillermo. Gracias. Katia, a propósito de la intervención de Guillermo, me motiva por ofrecerles algo. El material que preparé para esta presentación, que es en PowerPoint, se los voy a compartir. Sí, Porque qué bueno. una cosa es volver a ver la grabación, pero más fácil es tenerlo impreso, cosa que lo Sí, pueden para poder imprimir. tenerlo en el cuaderno. Claro. Y como es un resumen, ahí está Sí, bien para clarito, ¿no? estudiar Sí, y todo. se lo paso ahora. Gracias, mis dibujos son feos. Con eso voy a poder tenerlo listo también. Rubén, adelante, por favor, activa tu micro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ahora, bueno, ¿qué tal tiempo que ha transcurrido desde que estamos aquí, ¿no? Aprendiendo sobre la Biblia. Algunas reflexiones particulares, ¿no? El profesor, maravilloso, ¿no?
nos tiene una paciencia, un grupo, yo considero bastante heterogéneo, unos que somos un poquito más antiguos, otros que se van incorporando, algunos se van, pero yo digo para mí, ¿no? ¿Qué tal la oportunidad de poder aprender más sobre Dios, sobre Jesús, ¿no? Sobre nuestra fe. Pero también lo otro es las cosas que tenemos que hacer en la vida, ¿no? No le damos el tiempo necesario, no nos preparamos. Eso ya es una cosa personal para cada uno. O sea, pensamos solamente que con venir cada martes y estar 1 hora y media recién reiniciando es muy poco. Como dice el mismo profesor Manuelito, ¿qué tal paciencia que nos tiene? Lo repite 1 vez, 2 veces, 3 veces, a veces trato de estar la mayor cantidad de días posibles, pero ¿qué tal paciencia de este profesor? Tremendo profesor. Y la oportunidad, otra vez que les digo, ¿no? ¿Qué tal la oportunidad? Preparémonos cada uno un poquito más, leer un poquito más lo anterior y prepararnos. Ese de ahí debe ser nuestro compromiso y nuestro esfuerzo, ¿no? A veces la vida y las cosas que tenemos que hacer en la casa, en el trabajo, nos absorben, ¿no? Y nos quita el tiempo para ponerle un poquito más de empeño y sacar provecho a este curso que así nomás no hay. Un curso así en cámara lenta, poco a poco. Esos cursos no hay en ningún lado. Y estamos acá con un profesor que nos tiene tanta paciencia para esto, para la entrega que tiene, la entrega para enseñarnos, tremenda entrega. Yo resalto eso, que nosotros tengamos un poquito más de compromiso para aprender más sobre Jesús. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Sí, Manuel Pablo, perdón, Katia. Rita. Sí, Ok. Manuel Pablo, yo sí no, o sea, me ha salido eso mucho porque no inicié contigo el curso al principio, pero me ha enriquecido de lo que tú nos has dado ese resumen y que nos ayuda de una u otra manera realmente a ver todo desde el inicio, cómo se ha presentado. Para mí enriquecedor, en verdad, me pongo del lado de Rubén también y de acuerdo con él, porque la paciencia que tienes es única. En ninguna parte la vamos a encontrar. Gracias nuevamente, profesor. De verdad, estoy súper agradecida por muchas cosas que en mi vida he pasado, digamos, con la palabra que he empezado a tomarle más afecto, a ponerle un poquito más de interés, como que me jala un poquito más ahora y eso ayuda mucho la vida espiritual para cada uno de nosotros. Creo que Rubén ha dado un buen consejo. Creo que debemos seguir lo que él dice. Gracias, Manuel Pablo, nuevamente. Gracias, Rita. Qué Rita. Y acá hay varios que me están escribiendo, Manuel. Vamos a leer en el chat. A ver. Manuel, te agradezco por el curso, compartir tu conocimiento con nosotros y tu paciencia. Gracias, bendiciones. Después es un gran maestro, Manuel Pablo. Magnífica exposición, me he deleitado. Mil gracias. No sé, tal vez Alejandrita, ¿quisieras decir algo? Alejandrita hoy día se está reincorporando a las clases, ¿no? Ya muchos de nosotros la conocemos. Bienvenida, Alejandrita. Hola, Catita, muchas gracias. Igual, Manuel Pablo, profesor, muchas gracias también por la paciencia, por el detenimiento. De todas maneras, envuelve la clase, a pesar de que puede ser complejo recibir tal cantidad de información y todavía falta. Me parece súper interesante ahondar en la parte cultural, más que nada para entender qué quisieron decir al describir, ¿no? La Biblia, cada parte que vamos a ir leyendo. Y pues ese es el objetivo, entender y poder trasladarlo a nuestras vidas, ¿no? Porque tiene tantos nutrientes para nuestra vida en la palabra de Dios,
pero no hemos podido muchos aprovecharlo porque no entendemos cómo procesar, no tenemos quizás las enzimas para digerir todos estos nutrientes. Entonces, al aprender, al estudiar, estamos justamente adquiriendo estas enzimas para entender mejor, recibir todo ese conocimiento. Bueno, y voy a procurar no faltar a ninguna clase para no perder el hilo, porque se hace difícil cuando uno pierde el hilo. Pero qué bueno ha sido poder retomar, porque en las primeras clases vimos esto, pero de hecho ya había olvidado muchas cosas, ¿no? Y para poder preguntar más adelante también está bueno refrescar todo en general. Gracias, Alejandrita. Gracias, Alejandro. Creo que Patti también quiere intervenir. Sí. Bueno, quería agradecerte, yo creo que todos queremos agradecerte, Manuel Pablo, por ese esfuerzo, porque sí es un esfuerzo también de parte tuya, todo ese cariño, todo eso que tú pones en cada clase. Realmente el Señor sabe a quién le da los dones y es el don que te ha dado de poder ser tan didáctico para enseñar. Este resumen, este feedback que nos ha dado realmente es maravilloso porque nosotros como cristianos, ¿no? Y que tenemos la misión de también enseñar, debemos estar sobre bases bien puestas. Y tú nos has puesto en este pequeño resumen del día de hoy, desde qué es la Biblia, la revelación, toda esa parte que es importante para nuestra formación, porque hay una responsabilidad poder llevar todas estas enseñanzas a nuestra familia, a nuestros amigos, y nosotros tenemos que tener buenas bases. También me encantó realmente, y es importante a leer los evangelios, que sabemos que hay, y entender bien que solamente es un evangelio, ¿no? Y de estos 4 evangelistas, ¿en qué circunstancias lo hicieron? Es importante para poderlo también entender a quiénes fue dirigido, cuál es su auditorio. Por eso realmente pido al Señor que te siga manteniendo con nosotros, que te siga dando esa fuerza interior, ese cariño con que tú cada martes nos estás enseñando la palabra del Señor. Te agradecemos muchísimo, Manuel Pablo, y esperamos que mucho tiempo para que adelante estés con nosotros. Gracias. Santa paciencia, Gracias, Manuel. Pati. Gracias. Bueno, Paciencia, de verdad, bueno, con muchas cada uno gracias de por toda su nosotros. palabra. Ya estamos recontra vencidos, Katy. Sí, entonces, bueno, muchísimas gracias. Hoy es ha sido nuestro primer día del año. Ya les tomé fotito mientras estábamos conversando porque eso lo dejo ahí plasmado como un recuerdo.